saludo para todos los compañeros y compañeras. Muy importante lo que se ha ido trabajando, nos da un contexto de qué es lo que se está pidiendo, cómo se está pidiendo y los motivos. Yo quiero referirme, para no repetir sobre esas mismas temáticas, un poco a cuál es la situación y cómo caracterizamos el régimen colombiano en este momento y por qué lo observamos en su actuar, precisamente porque tenemos que rechazarlo. Es importante en este sentido entender que Colombia tiene una realidad nacional, tenemos una realidad que hoy se está viviendo y que no nos puede llamar a sorpresa la forma como ha actuado el gobierno, porque es un gobierno con unas características que voy a desarrollar que son muy puntuales y que precisamente sus políticas son el desarrollo de esas características en dos aspectos, y no solo este gobierno, sino el régimen en general en los últimos años. Podemos decir que Colombia hoy se mueve en una perspectiva del neoliberalismo en lo económico y en parte en lo político, y evidentemente en una tendencia autoritaria que algunos hemos caracterizado como fascista. Por eso no nos sorprende cómo están tratando la protesta social, cómo desconocen los derechos fundamentales de la población, pero también cómo en lo económico desarrollan una serie de actividades, de proyectos y de normas que atentan contra el pueblo colombiano. Esto no es gratuito. Nosotros hemos sido testigos cómo luego de un cierto avance en lo social que se refleja en la Constitución de 1991, que se habla de Estado Social de Derecho, donde una cantidad de promesas quedan allí plasmadas, pero que luego se da una gran contrarreforma que no posibilita su desarrollo. Por ejemplo, el tema de la salud pública como derecho, la salud como derecho fundamental. El tema de la educación, que hoy, gracias a FECODE, todavía existe como educación pública y como sistema educativo, pero que han tratado de eliminar, que en su momento tuvo con la Ley General de Educación un proceso de avance importante, pero que después inicia toda esa contrarreforma con la 715, con todo lo que fue el acto legislativo 01, que acaba con la financiación, lo que pasó en el caso de la salud con la ley 100, nos muestra cómo el régimen en lo económico con el neoliberalismo ha avanzado y avanza y avanza en la imposición de ese tipo de políticas privatizadoras en todos los sectores. Y allí está la educación. Allí está la educación claramente también en un riesgo grande, ustedes lo han conocido. Son 30 años de implementación de políticas o más de políticas neoliberales en lo económico, privatización de empresas, privatización de servicios, desmonte de derechos, desmonte del Estado en términos de garantista de derechos, pero también hay que decirlo, en este contexto se evidencia cómo el impacto de años y años del partido de gobierno con otros nombres, pero que en el centro está esa postura autoritaria que algunos llamaban en su momento el embrujo autoritario del criminal Álvaro Uribe Vélez, donde hoy el trato a la protesta social se desnuda como un trato de guerra, precisamente porque asistimos a un momento histórico donde el régimen claramente se aproxima o se caracteriza como fascista. En este sentido, nosotros tenemos que analizar que lo que hoy estamos dando es una batalla frente a dos gigantes, frente a dos monstruos, que son el neoliberalismo, que implica además todo el influjo de las multinacionales y del gran capital buscando su beneficio sobre la población, sin importar qué suceda con el trabajador, sin importar qué suceda con el pueblo en general. Y el fascismo como forma de afrontar y desarrollar una política plenamente autoritaria que desconoce derechos y libertades, como hoy se evidencia en este proceso. La pandemia, compañeros y compañeras, muy importante tomarlo en cuenta, no son el origen de los problemas que tiene Colombia. De allí no surgen, simplemente ha ayudado a desnudarlos. Lo que nosotros todos estos años hemos venido denunciando en marchas, en paros, exigiendo sobre recursos, sobre que la educación tiene esas grandes brechas, sobre el problema de la salud, sobre el problema de las privatizaciones, en la pandemia quedó a la luz para toda la población. De eso también tenemos que pegarnos, disculpan la palabra, nosotros como maestros, para hablar a las comunidades, que entiendan que esto va más allá de una situación coyuntural de que se le chispoteó al gobierno en un momento histórico. No, es un problema que surge de cómo se ha estructurado el poder político y económico en Colombia, neoliberalismo y fascismo. Y eso es lo que hay que romper con las luchas sociales, populares, democráticas, que nosotros somos 100% democráticos,
y hay que avanzar sobre ello. Hemos logrado, primero, como les decía, en este proceso de evidenciar que el pueblo colombiano en su conjunto entienda que hay una crisis y que esa crisis nos toca a todos y cada uno. Y que en la educación se queda al desnudo, lo sabemos, cómo no hay agua potable, cómo las instituciones educativas están caídas, cómo la pandemia nos posibilitó mostrar las enormes brechas de desigualdad que hay en la educación rural, en el campo, donde no hay conectividad, donde hoy el gobierno plantea un regreso a las aulas, incluso sin ninguna condición, donde se educa. En el caso de Antioquia, nos dijo de frente, no tenemos cómo contratar más personal de aseo, no tenemos cómo adecuar las sedes, pero de malas, ¿cierto? Ahí observamos el desarrollo en la práctica de esos dos gigantes, de esos dos monstruos que son el neoliberalismo y el fascismo. En este contexto, para toda la población, ha sido de tremendo sacrificio y de tremenda profundización de la pobreza. Las mismas cifras que ha presentado el DANE, o sea, el Estado mismo lo dice, hablan de que se ha incrementado en millones el número de pobreza extrema en Colombia, que hoy millones de familias, millones de personas se alimentan una, máximo 2 veces al día, que hoy se han quebrado alrededor de 500.000 pequeñas y microempresas, que hoy más del 20% de los jóvenes no tiene posibilidad de trabajo, porque es el sector de la población más ampliamente golpeado con el desempleo, pero que además no tiene condiciones y posibilidades para un futuro más allá de pronto graduarse, terminar el grado último que tenga su institución o su centro educativo rural, y luego ¿qué? ¿Cierto? Se ha evidenciado cómo claramente la producción nacional ha sido reemplazada masivamente por importación de productos, lo denuncian los campesinos. Ese es el contexto que hoy tenemos y en el cual se está dando este enorme estallido social que está dándose en Colombia, por fortuna se está dando, y allí está el magisterio presente. Muy importante, compañeros y compañeras que nos escuchan, que vayamos más allá con las comunidades del simple hecho puntual de que hay unas marchas o que hay un descontento y que de pronto la reforma X o Y, que ya se han derrotado algunas, y que de pronto estos temas de magisterio, como son nuestros pliegos, que son muy importantes, pero entender eso en un contexto más amplio. ¿Por qué se ha dado? Y se ha dado porque en Colombia, como les digo, ha avanzado esa política que hoy tiene que ser frenada, neoliberal, de privatización y de, digámoslo, actuar en favor de los grandes capitales siempre y del capital transnacional y nunca en beneficio del pueblo. Y hoy se dice no más a eso. Se está diciendo en las calles no más a eso. Lo están diciendo los jóvenes que ven que no tienen futuro más allá de quedarse de pronto en una esquina. Lo están diciendo los campesinos que reclaman la producción, la defensa de la producción nacional. Lo están diciendo todos los sectores. Lo estamos diciendo los maestros, que exigimos que la educación pública sea plenamente financiada. Estas cifras de pobreza nos tienen que llamar a todos a la reflexión y a sumar a las comunidades, a dialogar con ellos. El maestro hoy, y así lo ha entendido Adida, en orientaciones que hemos venido dando a lo largo de este paro, el maestro presente con las comunidades, en esas asambleas populares, en esos espacios de conversación, en el velatón, no es simplemente el que se haga el acto, sino cómo se dialoga, cómo se fortalece, cómo se hace pedagogía desde cada espacio, desde cada rincón, desde cada municipio, desde cada vereda, lo que nos va a posibilitar, obviamente, fortalecer muchas cosas. La concreción, para hablar ya del tiempo reciente, sabiendo pues este contexto amplio del neoliberalismo y el avance del fascismo en Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe y hoy bajo el gobierno de Iván Duque, con ese trato militar, pero sobre todo lo que eso significa, que además apuntala, compañeros y compañeras, con el ataque sistemático a la libertad de cátedra, que no es otra cosa que el acallamiento del pensamiento, del argumento, ¿sí? Del conocimiento en Colombia. Eso es lo que pretenden. Entonces, esas características hay que rechazar. Ya en la concreción actual, en el momento, lo que hoy estamos viviendo, tenemos muy claro que se concreta esas políticas en un primer momento, lo que se llamó el paquetazo. O sea, ese es el término que utilizamos nosotros para referirnos a esa serie de políticas y de reformas que con mucho acierto las organizaciones sindicales y sociales salimos en 2019 a rechazar en ese primer
momento del estallido, hay una continuidad de noviembre, el 21 de noviembre de 2019, que de alguna manera en 2020 se afloja por la situación de pandemia. Muchos seguimos en las calles movilizándonos en plantones, pero ya no con esa fuerza, y que hoy reviven porque son la concreción práctica de esa visión de sociedad, de esa visión de Estado que tienen estos sectores, en lo neoliberal, en lo económico, y fascista, retardatario, en lo político, en lo tocante a las libertades. Hoy, hoy estamos luchando contra esos dos gigantes. Hay que entenderlo, que son lo que determina, son los que han determinado lo que se desarrolla en política. Una reforma tributaria, una reforma a la salud, que ya se derrotaron, no surgen en su contenido de la nada, surgen de un contexto político ideológico que les dice, a que la plantearon de semejante manera, estas son las líneas por las cuales debe transitar. Las propuestas de privatización y de reforma, por ejemplo, la ley 115, la ley general de educación, no surgen de la nada, surgen precisamente de unos sectores de pensamiento que consideran que hay que recortar la educación pública, que hay que privatizarla, que hay que convertirnos a nosotros, a todos nosotros, maestros y maestras, en simplemente en operadores de un currículo y no en masa crítica, pensante, argumentativa, que hoy construye junto a la población y junto a la ciudadanía nuevas formas de pensarnos, nuevas formas de entendernos y sobre todo de avanzar en la transformación de esta sociedad. Con ese contexto, compañeros, pienso que es muy importante que todos nosotros y nosotras estemos con toda la claridad de por qué es importante este paro, pero que este paro no es lo único que hay que hacer para la transformación de esta sociedad. El paro como tal es un elemento para presionar, para generar unas condiciones para la negociación. El compañero Nelson ya lo mencionaba, siempre en los paros se trabaja de esa manera, y en esa negociación nuestros pliegos, el pliego de emergencia, pero además el pliego nacional estatal, pero además, y muy importante, el pliego de FECODE, son una antítesis que le estamos enfrentando al Estado a sus propuestas. Si el Estado viene con su bloque de propuestas, reformas, actitudes y acciones, y nosotros le presentamos y le enfrentamos con nuestros propios pliegos, que son la antítesis de estos. Por eso es tan importante, compañeros, leerlos, estudiarlos y fortalecer la defensa de lo que allí estamos reclamando. Todos, absolutamente todo el magisterio antioqueño y colombiano y las comunidades, tenemos que rodear a nuestra federación, a los compañeros y compañeras que están allí frenteando, rodear a Vida, aquí en Antioquia, con cada una de sus subdirectivas, delegados, activistas, está frenteando y lograr avanzar en ese espacio. El pliego es un escenario más para avanzar, pero no nos podemos quedar ahí. Hoy ya hemos construido, junto a las comunidades, hemos construido comités de paro, ahorita seguramente Jaime profundizará, comités de paro regionales, que nos da una estructura organizativa que nos va a posibilitar largo aliento en nuestras acciones. Se está generando todo tipo de redes de solidaridad y redes de acción con la población, con el vecino, cuando salimos a hacer un velatón en la iglesia del barrio, en el parque, en tal lugar, cuando conversamos unos con otros en cada municipio. Y eso es lo que nos va a posibilitar, esperamos claramente unos positivos acuerdos, pero además sustentarlo y mantener en el tiempo, más allá del cese de actividades, que obviamente todo cese de actividades tiene su límite, llega el momento en que se levanta, pero no muere ahí el movimiento social, no puede morir ahí, porque hoy el enfoque es diferente, hoy el enfoque es de cómo se le da continuidad y cómo vamos a derrotar, también hay que decirlo, políticamente a este gobierno. Ya hoy tiene golpes muy duros que hemos asentado. Un gobierno que hace 2 meses estaba planteando cómo se mantenía, cómo cambiaba la normatividad constitucional para mantenerse 2 años más en el poder, y hoy ya no tiene aire, no tiene cómo hacerlo. Que hace 2 meses estaban planteando cómo ponían de candidato y nos metían por los ojos. Bueno, a nosotros no, los maestros somos claros y sabemos que no va a pasar, pero a otra población le metían por los ojos al hijito del innombrable. Hoy no tienen por dónde, y lo vamos a derrotar electoralmente, pero lo vamos a derrotar también en las calles y en estos procesos de construcción comunitaria. Y yo, para terminar, 2 cositas. Primero, que nos valoremos en lo que hemos logrado y en lo que lograremos.
el avance ha sido importante, todavía falta más, me lo decía Nelson, está todo el pliego propio de FECODE, está todo el pliego nacional estatal, pero valoremos eso como un gran logro del pueblo colombiano, que allí también caractericemos como logro la derrota política que ha implicado para este gobierno que se le caigan ministro, canciller, un comandante de policía. Hoy sale también, pues hoy no, esta semana salió el comisionado de paz, bueno, una cantidad de situaciones que hay que entenderlas como un logro político. Y ese logro político nos da las bases para seguir avanzando en esa transformación. Eso hay que valorar y entenderlo. Y que cada uno de nosotros, compañeros y compañeras, en cada vereda, en cada barrio, y a veces pensamos que porque somos personas pequeñas, en un lugar pequeño no contamos, tengamos plena conciencia de que sí, de que esa sumatoria de miles y miles de personas pequeñas en lugares pequeños, que hoy nos reunimos alrededor de ADIDA, alrededor de FECODE, alrededor del comando del Comité Nacional de Paro, nos convertimos en un gigante que puede hacerle frente a este gobierno y puede hacerle frente sobre todo y principalmente a las características de este régimen neoliberal y fascista y que va a posibilitar la transformación de Colombia. Muchos de nosotros que llevamos desde muchos años y nos ha tocado enfrentarnos y criticar y atacar y estar siempre en ese debate contra el uribismo hace 20 años, hoy vemos que estos jóvenes van a lograr con nuestro apoyo y con el de todos acabar con esa plaga en la política colombiana, con esa corrupción, con ese enfoque autoritario, destructivo, de guerra, y que vamos a tener un amanecer muy importante para Colombia en términos de cómo vamos a lograr transformar esta sociedad y construir un país posible al alcance de las grandes necesidades y de los grandes sueños y esperanzas de todo el pueblo colombiano, de jóvenes, campesinos y maestros. Compañeros, mil gracias por la atención y la invitación es a seguir muy firmes con este paro, a fortalecerlo con las comunidades y a estar muy atentos y siempre rodeando a ADIDA y a FECODE. Muchas gracias.